Sean bienvenidos usuarios a una nueva edición de Tránsito Saludable. Los acompaña Arturo Maceda, como en otras ocasiones, pero hoy vamos a hablar de un tema que también es preocupante. En la primera semana de mayo hubo esta información que ocurrió en el norte del país. Un conductor estaba evidentemente en su vehículo y abruptamente le dio un paro cardíaco dentro de su vehículo. Él ya presentaba esta dolencia de hace mucho tiempo, pero esta situación es muy cotidiana y se puede presentar en cualquier momento. Para ello me acompaña el doctor Carlos Chávez Ayala, cardiólogo, que nos va a hablar un poco sobre esta problemática que puede tocarle a cualquiera, pero que avisa. Según los médicos siempre dice, con el corazón está fallando, avisa con tiempo, ¿no? Pero a veces la dejadez hace que ocurran lamentablemente estas situaciones. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. En general, sí, hay síntomas previos, casi siempre, pero más aún, hay todo un cortejo antes de la enfermedad. Hay un pre, como exacto, hay un estadio previo que puede durar meses o años inclusive, donde ocurren problemas que el paciente o no ha detectado o simplemente sí lo ha detectado pero no se ha tratado. Y el problema del infarto o los problemas agudos cerebrovasculares, los que puedan ocurrir, son una consecuencia de un problema previo mal enfocado. Lo que ahí hagamos un hincapié de un hecho. El problema que te dé un paro cardíaco al volante no es una situación que puede estar prevista por un tema que, o sea, como usted señala, con tiempo, o sea, le puede pasar a cualquiera. Cualquiera puede tener un problema al corazón. No tienes que haber nacido con un defecto al corazón para que se genere un problema a lo largo del tiempo. Sí, en general todos estamos expuestos, todos, pero hay un grupo poblacional que tiene mayor riesgo. Nosotros en la profesión hablamos de riesgos cardiovasculares. Entonces hay ciertos marcadores en las personas que permiten estimar qué personas pueden tener más propensión a desarrollar este tipo de complicaciones. Por ejemplo, si yo tengo un antecedente familiar de padre o madre que haya tenido enfermedad coronaria, infartos, sobre todo si han sido en etapas jóvenes, 40 años o 50 años o antes, definitivamente yo tengo una marca genética importante para desarrollar este problema. Si yo tengo hipertensión arterial o diabetes, por ejemplo, son etapas que me hacen estimar que estoy propenso a desarrollar estos problemas, porque son esas las enfermedades que nos predisponen, ¿no? Son una de las más comunes, pero hay una serie de enfermedades. La obesidad también es un factor. Porque, el tema del colesterol, por ejemplo. Porque, ¿no?, hay que tener en cuenta mucho eso, y más en los conductores que se dedican al transporte público, las combis, buses, todo ello, que como, bueno, trabajan todo el día y horas en exceso, porque no son personas que trabajan 8 horas al volante, trabajan mucho más, y comen en la calle, comen todo lo que, hasta lo que ven, suben a vender al micro, y pues todo eso está expuesto pues a monóxido de carbono, a otros contaminantes. Claro. Eso también, esa dieta alimenticia también perjudica. Sí, definitivamente. Los estilos de vida, que incluyen estilos alimentarios y estilos de actividad, pues son determinantes, altamente determinantes para el momento en que se desarrolla el problema. Por ejemplo, uno puede ser hipertenso, incluso diabético, o tener antecedentes familiares, etcétera. Pero si uno lleva una vida saludable, sana, haciendo ejercicio de manera ordinaria, teniendo una alimentación con ciertos cuidados generales, pues de hecho mi riesgo es menor que aquel que no tiene ningún tipo de cuidado. Entonces, nuestra sociedad y nuestro sistema de vida hacen que tengamos costumbres, que tengamos estilos de vida totalmente inapropiados, ¿no? Entonces, el hecho de que haya una forma de trabajo, no solamente en los conductores, de cualquier otra forma donde uno está sometido a estrés permanente y encima trabajo de horas excesivas, quitándole tiempo a que no podamos nosotros, claro, no solo recreativas, sino de otro tipo de cuidados personales, ¿no? Como por ejemplo seleccionar una alimentación adecuada, ¿no? Como usted dice, el conductor, por ejemplo, tiene un tiempito de espera y aprovecha para almorzar y luego sale corriendo nuevamente porque ya le toca su siguiente ruta. Entonces, definitivamente no hay una coherencia entre los cuidados ocupacionales y la prevención de este tipo de problemas.
Entonces, la, la, la enfermedad tiene una serie de raíces socioeconómicas fuertes, aparte de todo un cortejo de enfermedades internas que puede tener el paciente, ¿no? Son varios factores que depende que maneja el tema. Claro, y usted mencionaba segundos antes que, o sea, son más factibles en esta persona que sigue esta rutina o este mal hábito, por llamarlo o por conceptualizarlo de alguna manera, porque le puede ocurrir a cualquiera. Yo, bueno, a título personal tengo un amigo que hace cerca de un mes, él era deportista, buena alimentación, sano, y abruptamente le dio un paro cardíaco y falleció. O sea, le puede tocar a cualquiera. No tienes que necesariamente llevar una vida mal llevada, por decir de alguna manera, para que te dé un paro cardíaco. Claro, pero como digo, eso es lo menos frecuente, claro. O sea, lo raro. Nosotros esperamos siempre tener infartos o problemas cardiovasculares en pacientes que ya están predispuestos. Es el grueso de la población. O sea, nosotros a veces nos sorprendemos de que una persona aparentemente sana, una persona que se cuida, un deportista calificado también, ¿no? Que se ha visto en noticias a veces, tiene una parada cardíaca y un desenlace fatal, que a veces hasta fallecen, ¿no? Pues es raro, pero ocurre, o sea, puede ocurrir, ¿no? Entonces, lamentablemente hay situaciones en las que nosotros no tenemos un cortejo previo y es difícil prevenir. Entonces, ¿qué cosa es lo recomendable? Que si tenemos familiares, porque ahí la carga genética es importante, claro, ¿no? Que si tenemos familiares que hayan tenido problemas cardiovasculares previos, pues hay que hacernos nosotros un seguimiento cada cierto tiempo, un chequeo, una evaluación de detección, ¿no? Que si nosotros tenemos ya algún síntoma, por inespecífico que parezca, pues podamos nosotros también acudir a una consulta y verificar que no estemos en riesgo, ¿no? Lamentablemente nuestra cultura de prevención es muy escasa, ¿no? Claro, esperamos una alarma para recién, cuando nos asustamos, recién vamos al médico. Gracias a Dios y a la normativa reciente, que ya las compañías ahora tienen normado el hecho de que a su personal lo tengan con un chequeo médico periódico. Hemos logrado detectar enfermedades mucho más tempranamente que antes. 10 años antes no teníamos eso, y casi siempre el paciente venía ya con la complicación. Claro. Ahora, gracias a chequeos que las compañías muchas veces que ya están bien estructuradas y que tienen obligatoriedad de tener chequeos médicos periódicos, se les logra detectar y se desarrolla un tratamiento que evita la complicación. Sí, doctor Chávez, justo sobre ello, también está el tema que las personas, como señalaba usted, esperan alguna alarma para que asustarse y recién acudir al médico, o también se automedican. También. Ahí viene otro problema, que es contraproducente. Eso es cierto. Y esa es la práctica más común en los pacientes que tienen, digamos, el trabajo de conducir, ¿no? A veces el paciente se está infartando, está con molestia importante, clara, incluso el mismo paciente lo sospecha, pero se va al farmacéutico o simplemente por su cuenta ahí tiene algo para el dolor y toma. Entonces, y pospone el tratamiento real del problema, llevándose complicaciones y exponiéndose a la muerte, porque una vez que uno está con un proceso coronario, cardíaco en curso, la tasa de mortalidad sin tratamiento es muy alta, ¿no? Entonces, nosotros decimos, cuando un paciente tiene ya indicadores claros de que se está desarrollando un infarto, que está desarrollando algún problema cardiovascular, pues hay que tenerlo monitoreado. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo que se llama muerte súbita, ¿no? Y la muerte súbita ¿Cómo se cataloga esto, la muerte súbita? La muerte súbita es una muerte que ocurre en poco tiempo de instalados los síntomas, generalmente dentro de la primera hora de instalados los síntomas. Entonces, si el paciente empieza con los síntomas y no acude prontamente al médico, a la evaluación, a los exámenes correspondientes y a una vigilancia adecuada que permita detectar la parada cardíaca y darle tratamiento para sacarlo de la parada, pues fallecen, ¿no es cierto? Fallecen. Entonces, muerte súbita es algo irremediable. El grupo de pacientes que fallecen dentro de la primera hora por no tener una atención adecuada. Entonces, hay un grupo de pacientes que hacen eso. Y otro grupo de pacientes que infartan y logran pasar la primera hora, la segunda hora y fallecen en el curso del problema, ¿no? Entonces,
la idea es que si ya tenemos síntomas, pues hay que ir al médico, ¿no? Hay que ir al médico. Bueno, lo importante es, y nosotros somos conscientes, y más cuando hay carga genética, como lo señala usted, es buscar la forma de tener un seguro, algo para poder realizarse controles periódicamente para prevenir. Sí, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Aunque aún sin tener un seguro, pues existen hospitales públicos donde uno puede hacerse una evaluación. Una evaluación. Y están medianamente implementados como para detectar estos problemas, ¿no? Y de alguna manera, con los conductores, pese a que, bueno, cualquiera podría decir, no, pues el conductor está manejando, está todo el día en movimiento, pero está sentado, y ahí hay cierto sedentarismo. Es un sedentarismo total. A pesar que esté en movimiento el vehículo, él no se está moviendo, porque él está sentado todo el día. Así es. Y está sentado y está estresado. Porque el conductor, sobre todo de transporte público, está sometido a la carga de tener que conseguir pasajeros, de tener que llegar a su hora, de tener que competir con el adversario o con el colega de otras compañías. Entonces, y vemos no solamente un estrés tremendo, sino también, digamos, el estrés familiar, digamos, claro, ¿no? La responsabilidad, la claro, carga, los gastos, exacto, la preocupación. O sea, no solamente un estrés laboral, sino también ese conductor no solo está manejando y está pensando. Tiene que llevar lo que necesita. Claro, está pensando. Entonces, nosotros hemos revisado, por ejemplo, acá en el Hospital Carrión, actualmente estoy en la jefatura del servicio, y tenemos dentro de los pacientes infartados casi el 25% son conductores, ¿no? Y de los que son conductores de vehículos, la mayoría son de transporte público y sobre todo las famosas combis, ¿no? Son un grueso de pacientes infartados son de ellos, ¿no? Y es que ellos están sometidos a tremenda presión de estrés. O sea, como en todas las enfermedades que actualmente se vienen dando, el estrés es un factor determinante, un flagelo también para el tema de los paros cardíacos. Definitivamente, para todo lo que son enfermedades cardiovasculares, para todo lo que es hipertensión, lo que le llamas derrame cerebral, claro, accidente cerebrovascular también, problemas cerebrovasculares, infarto cardíaco, muerte súbita, arritmias, ¿no? El estrés es determinante. Y normalmente, bueno, el ciudadano común, hasta nuestros usuarios, los seguidores, siempre se hablan de algunos mitos, ¿no? Dicen, no, cuando te va a dar un paro cardíaco, te duele el brazo izquierdo. Hay varias de estas leyendas. ¿Son ciertas o no? Sí, lo que pasa es que en medicina no hay cosas absolutas. O sea, no es todo negro y todo blanco, sino hay una serie de matices, claro, ¿no? De gris, desde el negro hasta el blanco hay matices de todo tipo. Y hay pacientes que son muy sintomáticos y que expresan los síntomas muy típicos, muy claros, muy sencillos de reconocer, donde incluso cuando el paciente está entrando a la emergencia, el portero ya lo ve con la mano en el pecho, sudoración y palidez, y dice, me duele el pecho, el portero dice, está infartando, ¿no? Ya es un infarto, pasen lo que es un infarto, ¿no? Claro. Pero hay otros pacientes que no tienen tanto cortejo sintomático, o sea, sus síntomas son muy larvados, o incluso existen lo que se llaman los infartos silenciosos. Wow, ¿cómo es esto? Un paciente puede infartarse sin haber sentido nada de dolor de pecho, porque el aviso para el infarto es el dolor en el pecho, que puede ser un dolor en el centro del tórax, irradiado o reflejado en alguno de los miembros superiores o a la mandíbula, o incluso a la espalda, ¿no? Entonces, el dolor es lo que nos avisa. Pero hay pacientes que no tienen dolor, entonces infartan sin dolor y nosotros le llamamos infarto silencioso. Hay un grupo de pacientes que tienden a desarrollar este tipo de problemas más frecuentemente, son especialmente los diabéticos y los pacientes mayores. Aquellos ancianos mayores de 70 años pueden hacer infartos y solamente, por ejemplo, uno los reconoce. ¿Por qué? Porque el paciente se desubica. Está un poco confuso, nervioso, no sabe qué tiene el señor y te lo llevan a la consulta y dice, doctor, ¿sabe qué? Está muy tenso porque no sé qué le pasó. Y lo ves, el señor está nervioso y te dice, doctor, tengo una ansiedad que no sé por qué, le tomas un electrocardiograma y está infartando. Wow. No, entonces son los llamados infartos silenciosos. Tienen síntomas inespecíficos. Si uno no está atento no lo reconocería. ¿Me entiende? Entonces,
son principalmente diabéticos y pacientes mayores. Pero esos son un grupo de pacientes. Pero en general el síntoma de aviso más importante es el dolor de pecho, ¿no? El dolor de pecho, como tú mismo mencionas, con irradiación al brazo, sobre todo el brazo izquierdo, ¿no? A la mandíbula, ¿no? Al cuello. O a la espalda, como usted señala. O sea, pero de alguna manera el corazón, para que falle, porque el corazón prácticamente es el motor del cuerpo humano, ¿no? Como lo catalogan ustedes, falla porque viene a raíz de diversas enfermedades, como usted dice, la diabetes, el estrés. ¿Qué otras enfermedades más pueden afectar más en el día a día a un transportista, ¿no? Porque obviamente el estrés es uno de los puntos. ¿La diabetes proviene de una mala alimentación o también de una carga genética? Hay una predisposición genética para diabetes. Los hijos de pacientes diabéticos tienden a desarrollar más diabetes. No siempre, pero sí hay un porcentaje muchísimo mayor de hijos diabéticos de pacientes que son diabéticos. Por genética. Pero hay como que hay división, porque yo he escuchado siempre que comentan algunas personas, porque si tiene diabetes, yo dicen, no, tiene diabetes emotivo. ¿Cómo es el diabetes emotivo? ¿Cómo es esto? ¿O es un...? En general son estadios previos a la instalación completa de la enfermedad. También hablan de, por ejemplo, hipertensión emotiva. Claro, sí. ¿No? ¿Qué ocurre? Que normalmente la presión arterial es un signo que varía con las emociones. Los pacientes que tenemos la presión absolutamente normal, también si nos emocionamos, discutimos con alguien o tenemos alguna emoción intensa, te comunicas del fallecimiento de algún vecino, algún familiar, la presión tiende a elevarse. Lo que pasa es que si tenemos buena salud cardiovascular, hay reflejos que logran contener esa elevación de la presión y aplacan esa elevación. Entonces sube por unos instantes, pero luego nuevamente el organismo lo mantiene a raya y corrige ese problema. Claro, se va estabilizando. Exacto. Ese reflejo con el tiempo y con la enfermedad degenerativa de la instalación de la enfermedad se va perdiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el paciente tiene alguna emoción intensa y se le sube la presión, sus mecanismos propios no logran contenerlo y la presión se queda altita por un largo rato. Y después de que se calma, se tranquiliza eso, ya se le normaliza la presión arterial. No, es hipertensión emotiva. Pero eso no es más que un paso inicial a la instalación cada vez más estable de la hipertensión. Con el tiempo, si el paciente no corrige ese problema o los problemas que lo han llevado a eso, va a desarrollar hipertensión sostenida o hipertensión crónica, porque la hipertensión es una enfermedad crónica, ¿no? Es el primer paso nada más, a este nombre, como le llaman. Lo mismo ocurre con la diabetes, por ejemplo, ¿no? Se sufre un estrés emocional o un estrés físico, como puede ser una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Somos personas normales, nos enfermamos de una neumonía y bueno, a mediano o a largo plazo desarrolla la enfermedad completa. ¿De todas maneras la va a desarrollar o puede hacer prevención? Es lo más probable, salvo que corrija los factores que lo están llevando a ese problema. O sea, en diabetes, en enfermedades metabólicas en general, hay una serie de disturbios previos que van haciendo que el paciente la desarrolle, ¿no? Pero en un alto porcentaje la va a desarrollar, es un mínimo el que puede con prevención. Sí, lo que pasa es que la puede desarrollar mucho más adelante. O sea, estamos hablando de que los pacientes comienzan a tener este tipo de problemas a los 35, 40, 45 años. Y si logran corregir sus cosas, la diabetes la instalan a los 55, 60 o 65 años. Es determinante, de todas maneras no se puede evitar. Y si lleva siempre un estilo de vida adecuado, hará una diabetes muy sencilla de controlar. A veces solamente controlas con dieta. Claro. Desordenas tu dieta y la glucosa se te sube. Ordenas tu dieta y se te arregla, ¿no? Claro. Entonces, son severidades de la enfermedad. Hacen enfermedades más leves si tú haces un estilo de vida mucho más apropiado, ¿no? A veces, como digo, ¿no? El paciente con una buena dieta, con una buena estilo de vida, ¿no? Puede ser que sus niveles de glucosa se mantengan bien, pero no significa que está libre de la enfermedad. Se vuelve a descuidar, vuelve a comer mal y la glucosa se le vuelve a subir, ¿no? Es bien complicado, pero importante lo que nos señala el doctor Chávez Ayala, cardiólogo, con quien estamos conversando sobre puntualmente los paros cardíacos que le puede ocurrir a un conductor a bordo de su vehículo. Ya han habido casos y también con personas sanas como deportistas. Nosotros volvemos tras la pausa aquí en Tránsito Saludable para continuar con este tema.
Continuamos en Tránsito Saludable. Me acompaña el doctor Carlos Chávez Ayala, cardiólogo, y conversábamos fuera de cámara porque denominábamos a este programa el tema del paro cardíaco, pero como él nos comenta, se dice que el paro es una de las etapas, porque todo el escenario se llamaría infarto, ¿no? Explíquenos un poco, doctor, cómo es todo ese proceso para poder comprenderlo. Claro, la enfermedad en sí es el infarto cardíaco. El infarto cardíaco consiste en que una de las arterias coronarias o una de los vasos de las arterias que le da oxigenación y nutrición al corazón se obstruye. Esa obstrucción hace que la porción del corazón que recibía sangre de esa arteria quede sin oxigenación y sin nutrición, y eso le da tremenda inestabilidad. Inestabilidad eléctrica, porque el corazón funciona a base de electricidad, ¿no? Y también inestabilidad en cuanto a su función contráctil, ya no bombea bien esa zona. Entonces, hay un grupo de pacientes que están desarrollando el proceso del infarto, y esa inestabilidad eléctrica que tiene lo lleva a que el corazón detenga su contracción y hacen paro cardíaco. Es un grupo de pacientes. Paro es una etapa nada más. Claro, es una forma de presentación de ese infarto. Es una complicación del infarto, el arresto o paro cardíaco, ¿no es cierto? Pero hay un grupo de pacientes que continúan infartando y nunca hacen paro cardíaco. El paro cardíaco, ¿qué cosa es? Es la falta de actividad del corazón. O sea, el corazón se paraliza. Se detiene. Y eso implica que si el paciente no recibe una ayuda inmediata, el paciente fallece en los siguientes minutos. ¿Por qué? Porque si el corazón está detenido, no hay quien haga el proceso de circulación, y el cerebro en pocos minutos también muere. Y una vez que hay muerte cerebral, el paciente está virtualmente fallecido, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo queda? Porque normalmente en las películas, series vemos, dicen, no, tiene 5 minutos. ¿Hay un tiempo determinado? Sí, en general, hay un pronóstico bastante aceptable cuando se recibe asistencia en menos de 10 minutos, ¿no? Pero mientras más pronto sea la asistencia, la recuperación es menor y con muchas menos secuelas. Claro, porque no bombea sangre ni oxígeno al cerebro, y eso puede generar también Así es, o sea, problema. mientras más tiempo el cerebro pasa desprotegido, o sea, sin circulación, sin oxígeno, más funciones pierde. Entonces, nosotros podemos sacar del paro a un paciente a los 12, 15 minutos, pero generalmente lo sacamos y queda con algún daño cerebral. Nosotros le llamamos encefalopatía hipóxica, ¿no? Y ese daño cerebral es variable y con una recuperación también variable, dependiendo pues si el paciente es más joven, más anciano, recuperará más o menos funciones. Pero lo ideal es sacarlo dentro de los primeros minutos. Por eso es que es tan importante que el paciente, cuando comience el proceso del infarto, vaya al hospital y se le coloque un aparato que se llama monitor cardíaco, ¿no? El monitor cardíaco no es más que un aparatito que tiene unas conexiones que le permite verificar el ritmo cardíaco del paciente. Mientras su ritmo cardíaco va bien, el aparato sigue funcionando normalmente, pero cuando el paciente comienza a tener arritmias malignas o comienza a hacer parada cardíaca, suena el monitor, una alarma que pone en alerta todo el servicio, y vamos y lo asistimos inmediatamente. Generalmente se le hace desfibrilación, se le hace una serie de procesos, que es lo que nosotros vemos en la televisión con tanta emoción, ¿no? Claro. Entonces, y se saca al paciente del paro y el cerebro no quedó con daño cerebral. Entonces se recupera muy bien. Hay una buena cantidad de pacientes que hacen paro cardíaco durante el monitoreo, durante la atención de la enfermedad, y salen fácil, ¿no? Salen, porque mientras menos tiempo pase el paciente en paro, la recuperación es mejor y más sencilla, ¿no? Entonces, la recomendación en general es que si nosotros reconocemos que estamos en el curso de un infarto, vayamos para que se nos brinde esa vigilancia intensiva lo más pronto posible. Nosotros tenemos todavía, digamos, que lidiar con una desinformación tremenda de la población. Hay pacientes que, por ejemplo, están con dolor, saben que tienen esa predisposición, se les ha advertido, a veces han ido a charlas inclusive, y saben que probablemente están infartando, pero están en su casa porque tienen que esperar a que llegue su hija, están en casa porque tienen el temor de que vayan al hospital y en el hospital le digan que es un infarto. O sea, como si al hacer el diagnóstico le estuviéramos fabricando el problema, claro, cuando el problema ya lo tienen encima, ¿no? Entonces,
hay que, digamos, motivar a la población a que una vez detectado, asistan a un centro de salud, lo más cercano posible, ¿no? Con la corrección que ha hecho el doctor es importante porque ha ampliado el panorama y es infarto cardíaco en sí lo que se da, pero este problema en sí es para todo el grueso de la población nacional, evidentemente, es como estar conviviendo con el enemigo porque eso no establece edades. No quiere decir que un infarto cardíaco solo le da a las personas de la tercera edad o a una persona mayor. Esto le puede ocurrir a cualquiera. Por supuesto, por supuesto. No hay rango de edades aquí. Generalmente es más frecuente en personas mayores, pero actualmente, debido al estilo de vida que tenemos en los últimos 30 años, hemos modificado tremendamente la epidemiología de nuestros cuadros de infarto. Nosotros en el hospital hemos recibido pacientes de 28 años de edad con infarto agudo, de tipo aterosclerótico, o sea, un infarto agudo desencadenado como ordinariamente ocurre, o sea, como lo conocemos. Porque hay un grupo de infartos también que ocurren en otro tipo de pacientes. Por ejemplo, los consumidores de cocaína, por ejemplo, ¿no? Ellos pueden infartar también, pero hacen un infarto no porque se les obstruye la arteria, sino porque la arteria se cierra totalmente, hace un vasoespasmo tremendo y deja desprotegido al corazón. Como resultado de y eso sí hemos visto en gente, claro, en gente mucho más joven, ¿no? Consumidores de cocaína, que llegan con este problema. Pero infartos no relacionados a cocaína o a procesos secundarios los estamos viendo cada vez más jóvenes. Y es que actualmente, pues, o por lo menos recién en este último año o hace un par de años, se está creando conciencia sobre la importancia que tiene el patrón alimentario para prevenir estas enfermedades. Porque en los últimos 30 años, pues el consumo de comida chatarra, de que el paciente no baja a almorzar, sino que se pide una hamburguesa y se va comiendo mientras sigue manejando y sigue trabajando, o un pollo bróster, en fin. Mucha grasa. Muchísima grasa. Entonces, eso, sumado al tema del estrés, sumado al tema del sedentarismo, porque están sentados todo el día, y bueno, al sobrepeso que desarrollan debido a todo eso, pues ni hablar, o sea, es un paciente de alto riesgo. O sea, como repito, nosotros tenemos una buena cantidad de conductores de combis y de taxis que hacen infartos cardíacos. Pero el tema es como si estuvieras cargando pues una bomba, ¿no? Porque estás metiendo pues comida chatarra, el sedentarismo, y la mayoría de casos, obviamente porque están al volante todo el día, no toman agua. O no los ves comiendo en ensalada. Claro, no comen ensalada. Entonces, porque obviamente no pueden bajar a hacer sus necesidades porque están conduciendo y eso también es otro problema. Claro. Nosotros estamos planificando una intervención para promover el consumo de frutas en este tipo de pacientes. O sea, es difícil definitivamente que tú le puedas alcanzar una ensalada a un chofer para que coma una ensalada. Pero sí el paciente puede llevar su fruta en su unidad y comer su fruta. O sea, comerse 2 o 3 frutas en una mañana en lugar de un paquete de galletas o de tomarse una Coca-Cola, o en lugar de pedirse por ahí una fritura, una fritura cualquiera, ¿no? Es mucho más saludable. El tema es que no hay, digamos, todavía un buen hábito. ¿No? Entonces, pienso que debería invertirse un poco más de tiempo en los sistemas de salud o los sistemas de comunicación masiva. Hacer campañas de prevención. Lógico. O sea, nosotros estamos, por ejemplo, asistiendo a panoramas donde se hace todo un cortejo publicitario porque aparecen casos de Guillain-Barré, tenemos, digamos, porque aparece un caso de tal o cual enfermedad, pero no nos damos cuenta que la enfermedad coronaria y los infartos cardíacos, en general la enfermedad cardiovascular, es ya ahorita una causa importantísima de muerte y será la primera causa de muerte en los siguientes años, porque nosotros estamos siguiendo el curso epidemiológico de lo que ocurrió con los países hoy llamados desarrollados. Entonces, Estados Unidos ha estado a punto de entrar en quiebra su sistema de salud debido a la enfermedad cardiovascular. Claro, uno de los problemas que más les gasta en Estados Unidos es la obesidad mórbida. Lógico. Y eso conlleva, pues. Así es. Entonces, ellos tienen
la enfermedad cardiovascular como su primer problema de salud pública. Y ahí gastan la mayor parte de sus recursos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque los pacientes sí son atendidos. Aquí no se gasta tanto, ¿pero por qué? No porque no se requiera, sino porque no hay cómo y no hay dónde. Claro. ¿No es cierto? Entonces, si usted supiera la cantidad de pacientes que necesitan ir a un cateterismo cardíaco y que no se hacen porque no hay cómo, no hay centros suficientes y quedan sin tratamiento. O sea, no es que la enfermedad no cueste tanto, es que no lo estamos gastando, no estamos gastando lo que deberíamos gastar. Así claro. es. Entonces, si fuera así, sería un problema gordo Una para el crisis, Estado. Así claro, es. como dice usted por el tema epidemiológico, claro, porque o sea, se debe trabajar en paralelo, ¿no? Lo ideal sería lo paralelo, ¿no? Trabajar en tratamiento y trabajar en prevención. Así es. ¿No? Porque de alguna manera controlas que tus pacientes para tratamiento reduzcan si trabajas prevención, para que buenos hábitos y todo ello. Claro. Un esquema de salud curioso, por ejemplo, es Cuba, ¿no? Cuba hace salud pública de manera muy intensiva, ¿no? Pero para ellos también ha sido muy complicado lidiar con la mentalidad de las personas. Claro. Entonces, por ejemplo, sus hábitos alimentarios no han podido ser corregidos lo suficientemente, pero sin embargo el trabajo que hace la seguridad en cuanto a la educación desde la infancia ha hecho que ellos tengan unas tasas muchísimo mejores que lo que pueden tener los Estados Unidos mismos, ¿no? En cuanto a la enfermedad. Entonces, la mentalidad de las personas lamentablemente puede cambiar siempre que somos más jóvenes, Claro. ¿no? Entonces, el lugar de trabajo del Estado debería estar desde los colegios, ¿no? Así como se les informa a los niños que tienen que vacunarse para el papiloma, que tienen que tener una salud sexual saludable, que tienen que tener, qué sé yo, algunos cuidados en cuanto a sus cuestiones de salud psicológica, también debería enseñárseles salud en cuanto a estilos de vida, ¿no? Claro, eso debe ser una política de Estado, es. una política de Estado para hacer prevención. Lo que pasa es que a veces muchas gobernantes o las autoridades mismas ven estos temas como que no son adecuados o no lo ven, pero invertir en esto es mejor que invertir en otras cosas. Así es, y es mejor prevenir que curar. Claro. Entonces, si nosotros tuviéramos posibilidades de llegar, por ejemplo, a la población con avisos radiales, con avisos en centros o en canales de alta difusión, ¿no? Así como se promociona, pues, qué sé yo, al Kentucky Fried Chicken, claro, en una cuña de 30 segundos, claro, solamente con 10 segundos nada más de cuña, tal vez como parte del pago de impuestos de las televisoras, se haría muchísimo porque lo que nos falta es información. Claro, la desinformación siempre puede generar el caos, y eso es lo que está pasando a nivel de salud. Sí. Entonces, la enfermedad coronaria, el tema que nos trae el día de hoy, es una bomba de tiempo en salud pública y es una bomba de tiempo individualmente en cada persona. O sea, en salud pública, ¿por qué? Porque a la prontitud nosotros vamos a estar teniendo cada vez mayor cantidad de pacientes infartados, mayor cantidad de pacientes secuelados, y lamentablemente si el paciente no muere, queda con problemas para desarrollar bien su trabajo en su vida posterior, o queda con secuelas si es que es un problema cerebrovascular, por ejemplo. Entonces ya es una carga para la familia y para el Estado, y es un ser humano que deja de producir. Entonces eso se tiene que estimar. Nosotros lamentablemente solamente estamos en el nivel de estimación de cuántos pacientes fallecen, pero no estimamos la carga económica posterior para el Estado y para la misma familia. Una política para evaluar los precios, para hacer prevención, que es lo claro, lo importante, porque lo que hay que entender es que una persona que sufra pues un infarto cardíaco o que ya tenga problemas que vienen avisando, como nos señala usted, que no solo el problema está en él, como usted señala, o sea, porque ahí hay toda una carga familiar, y si hay secuelas a consecuencia de un infarto, la carga va a ser para la familia, no es para la persona sola, o sea, porque eso involucra a varios factores, o sea, hay que entender eso para poder implantarlo como política. Y eso ocurre con todas las enfermedades. Con todo, absolutamente con todo, pero muy particularmente con esto porque son enfermedades crónicas, ¿no? Son enfermedades crónicas
que si un paciente, nosotros por ejemplo tenemos pacientes que son taxistas, ¿no? Y es su forma de trabajo, es su forma de vida. Usted no tiene que cambiar de trabajo. Me dice, doctor, pero ¿qué otra cosa voy a hacer? Si son 30 años que trabajo de taxista y ese es mi trabajo. Entonces, ¿cómo protegerlo bien para que no haga un reinfarto, un segundo evento? Entonces, pues, ya que tenemos la oportunidad de mirar las cosas antes de que ocurran, antes de que nos compliquemos, pues démonos una vueltita por el cardiólogo, por el médico general, que nos dé una chequeadita. Ahora hay tablas muy claritas donde el médico general puede evaluar el riesgo cardiovascular de cada paciente y decidir qué paciente necesita ir donde el cardiólogo, qué paciente necesita hacerse tal o cual estudio adicional. Gracias al problema mayúsculo que tienen los Estados Unidos y los países europeos, ellos han desarrollado formas de trabajo muy sencillas que nos permiten a todos nosotros tener más fácil la tarea, ¿no? Establecer el rango, pues, de peligrosidad que puede ocurrir esto. Sí. Usted justo nos comentaba hace unos segundos que hay taxistas, pues, ¿no?, que manejan 30 años y así hay personas que trabajan años en ese proceso, ¿no? Y en ese tipo de trabajo de conducción vehicular, y después, bueno, tienen que, pues, dejar ese trabajo por un tema de salud y les afecta también. Claro. Se acostumbran, ¿no? Están acostumbrados a estar todo el día en la calle, que ya quedarse en casa les afecta. Claro, los deprime. Los deprime, ¿no? y eso puede conllevar también a un... Claro, que es una enfermedad. ¿Cómo manejar propiamente toda esa situación? Y bueno, existe un problema en el post-infarto de gran desatención. O sea, no se les atiende adecuadamente. Lo que debiera ocurrir es pasar a una fase de recuperación que se llama rehabilitación a sus actividades con un rango muy aceptable de seguridad. Entonces, como aquí en el país no se hace rehabilitación cardíaca, la mejor salida que tiene el médico es decirle, no, usted podría reinfartar, usted podría complicarse nuevamente, entonces no vuelva, cambie de actividad. Claro. Pero deja al paciente desprotegido y abandonado. Entonces, también nos faltan centros de rehabilitación cardíaca, que son diferentes a los centros de rehabilitación comunes y corrientes, como cuando ocurre que uno se fractura la pierna, que uno está mal de la columna, etc. Hacer terapia de rehabilitación. Igual, cuando el corazón enferma, también hay procesos de rehabilitación cardíaca que le permiten al paciente desarrollar nuevamente sus capacidades y en lo posible volver a su trabajo, ¿no? Entonces, todas estas cosas que estamos mencionando, lo único que ponen en claro es que hay una desatención importante en el tema cardiovascular. Desde la prevención, la atención misma del proceso y la atención posterior al proceso, ¿no? Entonces, toda esa ruta pues es un largo camino que nos queda todavía por recorrer. Nosotros a nivel de salud pública, a nivel del Ministerio de Salud, tenemos pocas herramientas todavía. Si bien el SIS ha resuelto muchas cosas, el Seguro Integral de Salud, para los pacientes que no tenían otro tipo de protección, sin embargo todavía los recursos son muy escasos. Por ejemplo, si un paciente necesitara dentro de su proceso de infarto un cateterismo cardíaco salvatorio de urgencia, etcétera, la mayoría de hospitales no lo tienen. Entonces, ¿a dónde tenemos que enviar? Tenemos un solo centro en Lima que nos recibe, que es el centro referencial, y que anda un centro para claro, todo el país. No se puede. Imagínate, ¿no? Entonces es tremendo. O sea, que el SIS se haya propagado, por decirlo de alguna manera, es bueno, pero tienes que implementarlo. Porque no es fácil, no es decir salud para todos, pero si nos da los equipos necesarios, los instrumentos, los medicamentos, ¿cómo lo haces? Porque el médico hace lo que está en sus manos, pero tampoco va a hacer magia, ¿no? Claro, y bueno, la salida por ahora está muchas veces en las posibilidades familiares que puede tener de pagarlo de manera privada y irse a un centro privado, ¿no? Pero no debiera ser, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la población no está a la altura económica como para pagar este tipo de procedimientos que son costosos. Entonces, por eso digo yo, si bien es cierto, no estamos todavía concibiendo la enfermedad coronaria como un problema de salud pública, no es porque no lo sea, no lo es porque no lo notamos, porque no estamos gastando lo que deberíamos gastar en eso.
El día que decidamos tener un manejo decente de la enfermedad coronaria y de los infartos, y decidamos tener 3, 4 hospitales de referencia, quién sabe, 1 o 2 en provincias siquiera, y veamos lo que se gasta, entonces sí sabremos que es un problema de salud pública, porque el gasto que se demanda es altísimo. Y recién ahí tal vez nos estemos animando a comenzar a invertir en educar a nuestros niños. Es que todavía no lo ven porque no lo comparan, porque en sí, por lo que me va comentando usted, este problema cardiovascular está más presente en lo que es nuestra población económicamente activa, que son la mayoría, la gente que trabaja. Así es. Son la gente que mueve el país. Exacto. Entonces, si no ves por ellos, tu maquinaria se puede paralizar. Así es. Y eso es lo que ocurre. Y eso es lo que ocurre. Pero como digo, ¿no? Por ejemplo, el grueso de la población peruana se atiende ahora al Ministerio de Salud. Hay un porcentaje para salud y hay otro porcentaje menor todavía en privados. Pero el grueso está en MINSA. Y son pacientes que no tienen otro tipo de seguro. O sea, y por eso se afilian al seguro integral, ¿no es cierto? Esos pacientes, cuando dejan de trabajar, nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque generalmente son trabajadores independientes, trabajadores que no cotizan un seguro. Entonces, como nadie se da cuenta, los que sí se dan cuenta y lo padecen son los familiares, porque ya no tienen quien produzca para esa familia y su estatus económico se deteriora cada vez, ¿no? Entonces, o sea, es una cadena. Pues. Es una cadena. Es una cadena que desencadena y que arma todo. Y doctor, según la experiencia que tiene usted y el manejo epidemiológico, ¿podemos determinar en nuestro país qué porcentaje de la población tiene ese problema y los que tienen la posibilidad o van a conllevar a tenerlo en el grueso de la población? En general, los datos no son muy precisos, porque no hay, pues, pero se han hecho algunos esfuerzos, digamos, parciales, ¿no? Por ejemplo, hipertensión arterial es una de las enfermedades más prevalentes y que predisponen a problemas coronarios y cardiovasculares. La Sociedad Peruana de Cardiología hizo un ensayo, un estudio previo epidemiológico, y determina que alrededor del 30% de los adultos, en pacientes mayores de 18 años, padecen esta enfermedad. O sea, hablamos 30%. De cada 10, 3 tienen ese problema. Y si lo enfocamos de esa manera, 3 de cada 10 están predispuestos a tener infarto. Ahí suman 6. Por ejemplo, ¿no? 3 de cada 10. Ahora, si a eso le añadimos el tema de que diabetes es otra enfermedad prevalente, ¿no? Entonces podemos tener también un grueso adicional. Y así, conforme vayamos sumando. Las enfermedades que se van dando van conllevando a eso. Así es. Entonces, es difícil estimar la cantidad de pacientes predispuestos, pero sí es mucho más factible determinar a través de los certificados médicos de defunción cuántos fallecen por infarto o por enfermedades de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que se determina? Que lo que son llamadas enfermedades crónicas, enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, es la primera causa de muerte. O sea, ¿podríamos de alguna manera estimar que cerca o aproximadamente 50% de nuestra población está con este problema, con esta carga? Así es. O sea, estamos hablando de la población adulta, ¿no? Recordemos que hay un grueso de la población que son menores de 18 años, pero de los mayores de 18 años hay un grueso que está tal vez arriba del 30%, y quién sabe esté llegando, como dices, al 50%, que está predispuesta a tener este tipo de problemas. Preocupante, o sea, la alarma, importante la información, la alarma que da el doctor Carlos Chávez. Doctor, ¿qué recomendaciones para poder controlar? Ya que, bueno, si el Estado mismo no ve por uno, uno también tiene que buscar su bienestar. Sí. ¿Qué recomendaciones, cómo puede cambiar, ¿no? Aquellos que nos ven, si hoy usted lleva malos hábitos, ¿qué puede cambiar para poder evitar o tratar de controlar y aminorar esta situación? Primero es importante determinar que el estado de salud difícilmente lo determina el mismo sujeto, la misma persona. O sea, yo me siento bien y por eso estoy bien. No es así, porque yo puedo estar con la presión alta y me siento bien. Claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a donde un médico para que cada cierto tiempo nos evalúe y nos diga, estás bien, ¿no? La recomendación es que en pacientes menores de 40 años se haga esto al menos cada 5 años. Y en pacientes mayores de 40 años, si no es anual, por lo menos cada 2 años, ¿no? Una revisión, que me midan la presión arterial, que me midan
los niveles de glucosa, que me hagan una evaluación y que me revisen también de paso cómo van mis hábitos alimentarios y mis hábitos del estilo de vida, ¿no? Consejería. Ahora hay en los centros grandes, en los hospitales, hay preventorios que están dedicados a eso. Pero aún así, si no está en un centro grande, a un centro de menor complejidad, que puede ser un centro de salud, donde uno conversa con el médico y el médico por lo menos le detecta las enfermedades más comunes y nos informamos. Segundo, una vez que estamos informados, tenemos que enfrentar el problema. Porque si me dicen que estoy con la presión alta, tengo que ver cómo corrijo, claro, cómo me voy a tratar, cómo me voy a cuidar, ¿no? Entonces, lo mismo con diabetes, o lo mismo si me dicen que estoy con sobrepeso, trato de corregir. Si me dicen que estoy con algún otro tipo de problema que me predispone, también trato de corregir. Entonces, esa actitud debe tener cada persona, y pensar no solamente en que esto nos va a matar, o a veces uno piensa, no, a mí no me puede pasar porque, bueno, es raro, pues, ¿qué me va a pasar a mí? Pero cualquiera le puede tocar. Si yo estoy bien, claro. Pero sobre todo pensando también en nuestras familias, porque recordemos, ¿no? Como mencioné, un paciente que infarta, un paciente que tiene un problema cerebrovascular, tiene una secuela, desprotege a su familia. Desprotege. Si nosotros queremos a nuestra familia, tenemos que revisarnos y tenemos que corregir lo que tengamos en defecto. Y ya una vez ya dentro del contexto mismo de la enfermedad, es decir, si me da, ¿no? Si me da, lo primero que tengo que hacer es comunicar a alguien, ¿no? Porque lo peor que puedo hacer es, siento una molestia, me siento raro, no va bien, y sigo como si nada pasara, y el cobrador o quien me esté acompañando no se entera del problema, y de pronto ya, cuando ya se complica, ya fue tarde. Entonces, comunicar. ¿Para qué? Para que esa persona me pregunte, ¿pero puedes seguir manejando? Sí, y al rato, si va empeorando, porque eso puede ser en minutos, claro, ¿sabes qué? Me siento peor. Maneja tú, o sabes que mejor te dejo el carro acá, yo me voy a agarrar un taxi y me voy al centro más cercano, ¿no? Donde me puedan ir y descartar, ¿no? Eso es importante, ¿por qué? Porque las enfermedades cardiovasculares, si bien es cierto, tienen avisos, no siempre los avisos son para que te trates dentro de horas. A veces ocurren los problemas en los siguientes minutos. Entonces, cuanto antes, ¿no? Hemos tenido pacientes que han hecho eso, han dejado abandonado su carro, se han bajado y se han subido a otro carro y le han dicho, ¿sabes qué? Llévame al hospital porque siento mal. Y entrando al hospital, le dan su parada cardíaca, los hemos reanimado, los hemos sacado y han salido bien, ¿no? Ya el carro, la policía lo llevaría, la grúa, qué sé yo, ¿no? Pero lo que importa es la vida humana, ¿no? La vida humana. Entonces, pues hay que tomar las medidas del caso y acudir a pedir ayuda lo más pronto posible en este tipo de enfermedades, ¿no? Muchas gracias, doctor. La información revelada, pues hay que tomarla en cuenta, hay que valorar. Importante, en primer lugar, hacer prevención. Importante, prevenir, cambiar los malos hábitos para evitar estos problemas y hacerse los controles respectivos, ¿no? Según las edades, como mencionó el doctor Chávez, ¿no? Cada 5 años o una vez anualmente, o dejando 2 años, para poder evitar estas situaciones, ya que un infarto puede, pues, tocarle a un conductor en cualquier momento, como señalábamos que ocurrió en mayo pasado con un conductor en Piura, y evitar estas situaciones que, como decimos, no solo afecta a la persona, sino a la familia también se involucra en ese problema que se vuelve una carga, evidentemente. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en Tránsito Saludable. Para mí fue un gusto haberlos acompañado en esta ocasión.